¿Qué tal, muchachos de Cygnus Virtual? En esta oportunidad estamos con una nueva sesión de álgebra. En esta oportunidad tenemos números complejos. Ya sabes, descárgate el material en www.academiacygnus.com. ¡Comenzamos! Recuerda lo siguiente, muchachos. Hemos hecho en la sesión pasada la unidad imaginaria. Luego de la unidad imaginaria viene un repaso, que es el tema 8. Que obviamente el repaso lo estamos dejando como un trabajo para ti. No te olvides solicitar el material al WhatsApp, al número de WhatsApp que aparece acá. Pide el material que corresponde al repaso, que es el tema número 8. Por eso nosotros nos estamos pasando del tema 7 al tema 9, la sesión 9, solamente para que lo tengas en cuenta, estimado alumno. Bien, entonces, luego de la unidad imaginaria, ahora tenemos los números complejos, donde ya nosotros vamos, digamos, a hablar básicamente de la composición, o sea, de toda la composición, de la parte real y de la parte imaginaria que compone un número complejo. Fíjate, un número complejo se representa como Z. Te expliqué la semana pasada, ¿no? Porque Z era el tercer eje que se iba a sumar para que digamos, el plano de trabajo sea un plano tridimensional, ¿no? Con tres ejes. Entonces, este número complejo se va a representar como Z, ¿ok? Y Z va a ser igual a más B. Eso quiere decir, esta es la composición. ¿Quién es A? A se conoce como la parte real, puede ser cualquier número real. Bien, y cada vez que te indiquen, ¿no? REZ, que tú lo puedes leer como res, ¿no? Ese RE de Z se refiere a la parte real del número complejo. O sea, si te preguntan a ti por RE o RE de Z, se están refiriendo a esta partecita de acá. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, si me indican la parte imaginaria, la parte imaginaria vendría a ser este coeficiente B que está multiplicando precisamente a la unidad imaginaria, ¿ya? Que para reducir o para resumir lo vamos a encontrar en los libros, en los textos como IM de Z, que vendría a ser la parte imaginaria del complejo, ¿no? Que en este caso quiere decir B. O sea que A es la parte real, cuya abreviación es RE, y B es la parte imaginaria, cuya abreviación vendría a ser IM. Bien, muchachos, entonces vamos a desarrollar precisamente como problema aplicativo la pregunta número 1 de tu material de clase. Fíjate por acá. Y así ven. Calcula la parte real del complejo Z más la parte imaginaria también del mismo complejo Z, de toda esta expresión. A ver, por acá entonces vamos a borrar esta partecita. Tenemos por acá lo siguiente, Z, que es igual a 1 más I elevado al cuadrado. Eso ya por propiedad de la clase pasada nosotros sabemos, ¿sí o no? ¿A qué es igual 1 más I elevado al cuadrado? ¿Recuerdas o no? Esto por propiedad me tendría que salir 2 veces I, más I a la sexta. Pero I a la sexta se puede representar como I a la cuarta por I al cuadrado. ¿Y quién es I a la cuarta? I a la cuarta vendría a ser 1, multiplicado por I cuadrado. ¿Quién es I cuadrado? Menos 1, pues, ¿sí o no? Entonces colocamos por acá menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos, esta parte de acá, ¿quién sería? I a la 32. Recuerda que I elevado a cualquier múltiplo de 4, ¿cuánto me sale? 1, efectivamente, mi estimado alumno. Entonces, ¿quién vendría a ser el complejo Z? El complejo Z vendría a estar compuesto precisamente por una parte real, menos 1, menos 1. Esto me daría menos 2. Primero, para que tú compongas bien el número complejo, para que lo compongas bien, tienes que darte cuenta que primero se le asigna la parte real y seguidamente se le asigna la parte imaginaria, que en este caso sería 2i. Bien, esta sería, digamos, el complejo. Ahora, lo que me están diciendo a mí es hallar la parte real más la parte imaginaria. ¿Quién vendría a ser la parte real? Menos 2. ¿Y quién vendría a ser la parte imaginaria?
2 positivo. Entonces, si a mí me piden la parte real más la parte imaginaria, entonces me están pidiendo hallar, ¿qué cosa? Lo voy a poner con negrito por acá, ¿ya? Me están pidiendo hallar menos 2 sumado con 2. Y esto me daría como respuesta 0. Esa sería la respuesta de la pregunta número 1 que le hemos tomado como aplicativo para explicarte bien a qué se hace referencia con parte real y parte imaginaria. Bien, tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, mi estimado alumno. ¿Qué cosa, profesor? Que si la parte real vale 0, vale decir, ¿no? A se anula. Entonces me está quedando solamente BI. Quiere decir que me está quedando solo la parte imaginaria. Entonces me quedaría BI. Entonces, si la parte real vale 0, se anularía A, o sea, se anula mi parte real. Por lo tanto, ese complejo se denomina complejo imaginario puro. Entonces, recuerda, cuando la parte real se vuelve 0, el complejo se denomina imaginario puro. Por otro lado, si la parte imaginaria, o sea, B, es 0, se anularía todo y me quedaría solamente el real. Eso quiere decir que Z vendría a ser igual a A. A eso se le conoce como complejo real. No lo he puesto por acá la tercera parte que también es fundamental. Profe, ¿qué pasa si ambos son ceros? No está acá. Grábate esto entonces. Si ambos son ceros, se llama complejo nulo, porque se va a anular todo, ¿ya? Otra cosa, ¿qué tal si el complejo toma la forma de cociente A más BI dividido con C más DI? Y luego te indican que el resultado de la operación de todo esto, que es Z precisamente, finaliza como complejo real. Acá se cumple una proporción, alumno, no te olvides, esto lo vamos a usar. Entonces, si este Z se vuelve complejo real, entonces la proporción que se cumple es, fíjate, A dividido entre C va a tener que ser igual a B dividido entre D. Esa es la proporción. Sin embargo, si a mí me indican que el complejo Z, luego que se ha operado todo, ya finalmente termina siendo un imaginario puro, fíjate, la proporción es la siguiente. A dividido entre D, o sea, lo cruzas, A dividido entre D, va a ser igual ¿a quién? Al negativo de B, acá está, menos B dividido entre C. O sea que se hace un cociente en aspa cambiándole el signo ¿a quién? A B. ¿Ya? Por eso se multiplica por menos. Entonces, esta propiedad es fundamental. Lo he visto en el examen de admisión de 2014 en San Marcos. El 2014, lo he visto en el 2017 y si tú ves una razón de 3 en 3, entonces 2020, si es que hay examen, va a venir. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Fíjate por acá, estas tres propiedades que se desprenden de un número complejo con la forma Z igual a A más B. Primero, complejo conjugado. O sea, ¿quién es el conjugado de A más BI? El conjugado se origina cuando tú tienes el signo opuesto de la parte imaginaria. Grábate bien eso. Se origina el complejo conjugado cuando tú le das el signo opuesto solo a la parte imaginaria. O sea, si mi complejo es A más BI, entonces mi complejo conjugado va a ser A menos BI. Y tú vas a reconocer que te están pidiendo el complejo conjugado cuando le ponen una rayita arriba de la representación, ¿no? O sea, del número complejo, que en este caso es Z. O sea, me están pidiendo rayita arriba de Z. Ya hacen referencia al complejo conjugado. A mantiene su signo y el signo de la parte imaginaria cambiaría y se volvería negativo. O sea, y si fuera negativo, entonces sería el conjugado positivo. Es algo que hemos hecho y hemos aplicado en la clase pasada. Muy bien, ¿qué otra propiedad se desprende? La del complejo opuesto, que tú lo vas a reconocer con una Z y un asterisco en la parte del superíndice, porque acá abajito se llama subíndice y arriba se denomina superíndice. Entonces, un asterisco en la parte del superíndice indica que vas a trabajar con un complejo opuesto. Y si hacen referencia a un complejo opuesto, fíjate, A cambia de signo y B también cambia de signo. Si A es positivo, se vuelve negativo. La parte imaginaria también cambia de signo y se volvería negativo. Entonces, ese es un complejo opuesto.
¿A qué le denominamos módulo? Para entender bien la idea de módulo, tú tienes que entender que al ejecutarse un plano real y un plano imaginario, llevado ahora, digamos, a un plano cartesiano, se indica lo siguiente. ¿Ve? La parte real, o sea, A, indica esta parte de acá. O sea, el eje de las abscisas, que vendría a ser, ¿no? En el plano normal. Y este eje de acá indicaría la parte imaginaria, que vendría a ser B. Entonces, tú ya sabes muy bien que acá esto me va a dar un triángulo rectángulo con un valor de θ. Esta distancia de acá, que es A, con esta distancia de acá, que es B, serían los catetos. Y se denomina módulo al valor de la distancia desde este punto hasta este punto, que tú conoces en trigonometría como la hipotenusa. Muy bien. Entonces, el módulo va a ser ese valor de la hipotenusa, para que lo entiendas bien. ¿Y cómo se calcula? Ah, ya. ¿Sí o no? La raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. De esa manera. Entonces, y también entender a qué se le denomina argumento. El argumento es precisamente el ángulo. Entonces, profe, ¿pero cómo vamos a hallar el ángulo? Tú tendrías que calcular la tangente, ¿no? de este angulito de acá y reconocerlo. Generalmente en los problemas de cuarto, quinto, secundario, los problemas pre, esos ángulos son conocidos. Ya lo vas a notar, precisamente por allá tenemos un problema que ha venido en San Marcos donde te piden el módulo y te piden el argumento. Entonces, no te olvides, complejo conjugado. Desde un complejo se desprenden, ¿no? El complejo conjugado, el complejo opuesto, el módulo y el argumento. Eso es importantísimo, ¿ya? O sea, tú no puedes ir a postular si no conoces, porque complejo viene casi siempre. De 10 exámenes, en 9,5 te viene, ya sabes. ¿Eh? Vamos con la pregunta número 3. Dice la pregunta número 3, fíjate. Calcula, ¿qué te están pidiendo? Z y rayita. Ajá, a eso hace referencia a conjugado. Y luego Z asterisco, se hace referencia a opuesto, complejo opuesto, ¿no? De este desarrollo. Ahora, lo que me dan en la pregunta número 3 es todo esto. ¿Qué me indican acá? ¿Qué es esto? Conjugado del complejo 3 menos i. ¿Quién sería el conjugado entonces? Ah, el conjugado sería 3 más i. Ya se le quita la rayita de arriba porque ya calculaste el conjugado, que es 3 más i. Y acá me están diciendo el opuesto de esta expresión, menos 2 más 5i. ¿Quién sería el opuesto? Ah, el opuesto sería, ¿no? Cuando cambia el signo a todo. Si este es menos, se vuelve más. Si este es más, se vuelve menos. Ya no es necesario ponerle ese más ahí, porque tú sabes muy bien que se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros pasaríamos a desarrollar con la propiedad distributiva, ¿sí o no? Ahí está. Multiplica. Propiedad distributiva. Sería que 3 por 2, ahí me daría 6. 3 por menos 5i, ahí me daría ¿quién? Menos 15i, ¿verdad? Menos 15i. Muy bien. Ahora i por 2, ahí me daría 2i, positivo. Muy bien. Finalmente, i por menos 5i. ¿Eso cuánto me daría? Menos 5i al cuadrado. Pero i al cuadrado vale menos 1. O sea que multiplicado por menos 5 me daría más 5, para hacerlo más directo. ¿Qué tenemos por acá entonces? 6 más 6, 12. Y más 5, 17, ¿verdad? Menos 15i más 2i, eso me da menos 13i. Muy bien, entonces ya tenemos el complejo resultante, que es el de acá, 17 menos 13i. Primero, trata siempre de organizarte y ordenarte. Me tiene que dar la parte real y luego la parte imaginaria. Ahora, me están preguntando a mí hallar, calcular, ¿qué cosa? Calcular el conjugado, que vendría a ser el conjugado de esto. ¿Quién sería? 17 más 13i. Ahí está. Y luego el opuesto. ¿Quién sería el opuesto de esto? El negativo de acá. Negativo de 17, ¿verdad? Y de acá es el negativo, entonces su opuesto sería positivo. Ahí está, 13i. Muy bien, esa sería la respuesta de la pregunta número 3. Vamos rápidamente a la pregunta número 5. La pregunta número 5 me dicen, calcule el módulo de el resultado de todo esto. A ver, mi estimado alumno, para calcular de forma rápida, acá tengo yo un denominador, ya te he dicho,
En la clase pasada te aconsejé, espero que hayas tomado en cuenta y que tomes en cuenta estos consejos. Si tú tienes un denominador constituido por un número complejo, siempre es importante multiplicarlo. ¿Por qué? Por su conjugada. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿quién es la conjugada de 1 menos i? La conjugada de 1 menos i sería 1 más i. ¿Y cuánto es el resultado de 1 menos i? Acá, si yo lo multiplico por 1 más i, ¿el resultado va a ser cuánto? Dímelo. Ajá, muy bien, el resultado va a ser 2. Y acá arriba también habría que multiplicar, ¿sí? Por 1 más i. Listo, acá se va a simplificar el con el. Ya está. Por acá, ¿quién es la conjugada de 1 menos 3i? Sería 1 más 3i, ¿sí o no? ¿Y cuánto sería 1 menos 3i por 1 más 3i? Ahí me quedaría 1 menos 3i al cuadrado, ¿sí o no? Todo al cuadrado. Pero 3 al cuadrado me da 9, y al cuadrado me da menos 1. Entonces, si tú haces la operación, acá me va a quedar 10. ¿Y cuánto te va a quedar por acá? Se ha multiplicado por 3 más i, también quedaría multiplicado por el conjugado de esto, que sería 1 más 3i. Entonces, por acá me quedaría lo siguiente, muchachos. 1 sumado con i. Muy bien, así es. Por acá, ¿qué me quedaría? 3 más i por 1 más i. Vamos a multiplicarlo, ¿ya? Quería hacerlo directo, pero fíjate, vamos a multiplicarlo. ¿Quién sería ahí? 3 por 1, 3. Acá sería 3 por 1, 3. Más, acá ya, directo acá. 3 por 3i, eso me daría 9i. Más i, esto me daría 10i. Vamos a ponerlo por acá. 10i. ¿Estamos de acuerdo o no? Y finalmente, i por más 3i. Esto me daría más 3i cuadrado, pero i cuadrado vale menos 1. Por lo tanto, me va a quedar ¿quién? Menos 3. Todo eso dividido con ¿quién? ¿Dónde está mi reglita? Ajá, todo esto dividido con 10. Fíjate bien. Fíjate, ve alumno, mírame. Ahí está. Se va a ir más 3 con menos 3. Entonces va a quedar 10i dividido entre 10. Se va a ir 10 con 10. Listo. Entonces, ¿quién es W? W vendría a ser lo siguiente, ¿sí o no? Vendría a ser, acá me quedaría i, y acá tengo otra i, sería 2i. Me quedaría entonces 1 más 2i. Ese sería el resultado. ¿Y quién vendría a ser? ¿No? Me preguntan el módulo. El módulo vendría a ser la parte real al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿no? De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, más 1, eso me daría 5. Entonces el módulo, vamos a ponerle por acá, el módulo vendría a ser, ¿quién? Raíz cuadrada de 5. Listo. Ese sería el resultado de esta preguntita número 5. Continuamos con los ejercicios para la clase, muchachos, en este temita, números complejos, parte 2. Fíjate, la pregunta número 6 me indican hallar m si este complejo es imaginario puro. Ajá. Entonces, si es imaginario puro, mira, tiene la estructura de la parte teórica, ¿sí? Yo ya te había explicado. Si es imaginario puro, entonces se tiene que dividir en aspa, ¿sí o no? 3 entre 5 se tiene que dividir con ¿quién? Este de acá, el negativo de ¿quién? De la parte imaginaria, pero la parte imaginaria es menos 2m. Ahí está, dividido entre 1. Así es. Eso vendría a ser si el resultado me da imaginario puro. Entonces, en este caso, sería así, ¿verdad? 3 por 1, 3, vendría a ser igual. ¿Esto acá cuánto me da? Este 1 pasaría acá y este acá me da menos por menos, me daría más 2, ¿sí o no? Entonces ese 2 pasaría a dividir, ya está. Y ese 2 al pasar a dividir multiplica al 5, me daría 3 décimos. Ese es el valor de m. Pregunta número 7, me dicen hallar el valor de a si este complejo representa un complejo real. Entonces, si es un complejo real, no te olvides, 1 entre 2, o sea, el cociente de la parte real, 1 dividido entre 2, esto me daría 3 dividido entre menos a. Ahí está, ¿no? Es el valor de acá, en la parte real de arriba con la parte real de abajo va a generar un cociente. Entonces, esos dos cocientes me generan una proporción. Menos a por 1, esto me daría menos a. Y por el otro lado, 2 por 3, esto me daría 6. Entonces, a vale menos 6. Ese es el resultado de la pregunta número 7. Ya sabes, aplicar estas propiedades totalmente simple, sencillo, sutil, versátil. No te vayas a olvidar.
Profe, ¿y qué tal si me olvido? Ajá, ya si te olvidas tendrías que multiplicar por la conjugada a cada uno, acá por su conjugada, acá por su conjugada. La operación se vuelve más grande, pero de todas maneras llegas a la solución como. O sea, si me dicen que es complejo real, quiere decir que todo lo que es la parte imaginaria lo tendrías que igualar a cero al final, ¿no? Entonces, igual acá, si te dicen que es imaginario puro, la parte real se iguala a cero, ¿sí o no? Y acá la parte, si me dicen que es complejo real, la parte imaginaria se iguala a cero al final de todo, ¿no? Pero eso es un proceso un poquito más complejo, digamos, más complicado. Bien, vamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 que ha venido en San Marcos, muchachos, me indican hallar el módulo de este complejo y también el argumento del mismo complejo. Entonces, este complejo tiene esta forma: 3 más 2i todo elevado al cuadrado, menos 1 más i elevado al cuadrado, más 1 menos i elevado al cuadrado, menos i a la 666. Entonces, como el espacio no es tan amplio, tú lo puedes notar. Yo lo voy a hacer por partes. Aquí es igual 3 más 2i elevado al cuadrado. A ver, empezamos. El primero al cuadrado, eso me daría 9. Más el segundo al cuadrado. Le voy a poner directo con su signo, ¿ya? Porque te has dado cuenta que al elevar el segundo al cuadrado, sí o no que te va a dar 4i al cuadrado. O sea, eso quiere decir menos 4. Menos 4. ¿Sí o no? Y finalmente, el doble del primero por el segundo. ¿Cuánto me daría eso? Más el doble del primero por segundo. 3 por 2i, 6i. El doble, 12i. Entonces de acá me está quedando ¿cuánto? 9 menos 4, 5 más 12i. Listo, ya tenemos la primera parte, esta partecita. Esta de acá ya la conoces, 1 más i al cuadrado. ¿Eso cuánto me da? Por propiedad, 2 veces i. Y si yo tengo 1 menos i al cuadrado, este es 2 veces i, pero negativo. Creo que en el libro se confunden ahí, corrígelo por favor. Acá tengo yo i a la 666, 3 veces 6. ¿Cómo lo voy a descomponer? I a la 664 por i al cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque 664 es un múltiplo de 4. Eso quiere decir que todo esto se hace 1. Por i al cuadrado me quedaría i al cuadrado. Pero ¿cuánto es i al cuadrado? I al cuadrado vale menos 1. Así es, muchacho. Entonces, ¿cómo me quedaría todo esto? Habría que sumarse, ¿no? Z vendría a ser el valor de acá, que es 5 más 12i, menos este valor de acá, que es 2i, más este valor de acá, que es menos 2i. Pero como acá hay menos, este se va a volver menos. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Primero de las i, 12i menos 2i menos 2i. Eso me da 8i. O sea, la parte imaginaria va a ser 8i. Ya está. Y la parte real tengo acá el 5 y acá el menos 1, ¿verdad? ¿Y qué más? Me quedaría ahí 5 menos 1, eso me daría, espera un ratito, acá es menos i a la 666, esto me da menos 1, por menos sería más 1, entonces sería 5 más 1, 6, así es, listo, esa es toda la operación, 6 más 8i. Entonces para hallar el módulo, no te olvides, el módulo es decir, dos barritas, le pones la zi, sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿sí o no? 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Más 36, 100. Raíz cuadrada, esto me daría 10. Entonces ya tenemos el módulo, vale 10. Ahora, me piden el argumento. Para hallar el argumento, yo tengo que llevar esto al plano cartesiano. Coloco por acá el ángulo, teta. No te olvides que el argumento es el ángulo. Entonces acá coloco, ¿qué cosa? La parte... ¿Qué parte coloco acá? La parte real, 6. Y por acá, la parte imaginaria, 8. Entonces, si estas son distancias, muchacho, toda esta parte vale 6 y esta parte vale 8, ¿cuánto sería la tangente de teta? La tangente de teta, ¿sí o no? Que sería 8 entre 6. Claro, pues 8 entre 6. Ahora, si tú simplificas, ¿cuánto te va a dar? 4 tercios, ¿sí o no? 4 tercios. Ahí está. Dime una cosa. La tangente de qué ángulo me da 4 tercios. ¿Cuánto vale teta? Sería 53 graditos, ¿sí? Trigonometría básica. Entonces el argumento es el ángulo. Por lo tanto, el argumento vendría a ser 53 grados. ¿Está? Eso sería todo.